Líder opositor venezolano Enrique Capriles pide convocar un referendo que revoque el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Y yo no voy a dar un golpe de Estado ni voy a agarrar un arma. Yo lo que tengo es constitución, voluntad y votos. Y eso es lo que voy a salir a buscar para que nosotros cambiemos esta realidad que vive nuestra Venezuela. En la Asamblea Nacional de mayoría opositora, la salida que propone su presidente es diferente y plantea una enmienda constitucional que acorte el periodo del actual mandatario chavista. Ustedes saben la procesión que tienen por dentro. 3 grupos militares conspirando adentro y 4 grupos en el PSV cayéndose a cuchillos y forzando la renuncia de Nicolás Maduro. Eso lo saben ustedes. Al mismo tiempo crecen las versiones que indicarían que Nicolás Maduro estaría pensando en dejar el poder y buscar asilo en uno de sus países aliados. Cuenta regresiva. Maduro, negociando su salida, busca garantías para su familia. 5 gobiernos involucrados. Sacrifica el chavismo para huir. Pedro Mario Burelli. Recibimos información de reunión entre Samper y gobierno evaluando dar asilo a Maduro y su familia por petición de UNASUR. ¡Qué peligro! María Fernanda Cabal. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el diputado de oposición Carlos Valero y el reconocido analista y periodista venezolano Casto Ocando debaten sobre las salidas que evalúa la oposición y sus mayorías para sacar del poder a Nicolás Maduro. Presentamos el análisis de las divisiones internas que enfrenta el chavismo y las supuestas intenciones que tendría Nicolás Maduro de abandonar la presidencia y el país buscando asilo en un país como Colombia, Rusia o China. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: 2 posiciones, 2 salidas diferentes que nacen desde 2 polos distintos de la oposición en Venezuela y que buscan ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro. La noticia: el reconocido líder opositor Enrique Capriles planteó hoy la realización lo antes posible de un referendo revocatorio que recorte el mandato del actual presidente venezolano. La noticia: esa propuesta choca con la que ha venido defendiendo otro de los líderes de la disidencia venezolana. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, asegura que 3 enmiendas constitucionales que reduzcan el periodo del presidente, de la Asamblea y del Tribunal Supremo de Justicia son la salida para la crisis que enfrenta Venezuela. El punto clave de esta noticia: estas propuestas que abren un debate al interior de la oposición son conocidas en momentos en que crecen las versiones que dan cuenta de fuertes divisiones al interior del chavismo e incluso de supuestas intenciones que tendría Nicolás Maduro de dejar el poder, buscar asilo y abandonar el país. En medio de la crisis económica y social que desborda a Venezuela, un debate ha comenzado a tomar fuerza, el de la posible salida de Nicolás Maduro del poder. Dentro y fuera del país bolivariano, algunas versiones alientan la discusión. Desde Colombia, una información publicada en las últimas horas por la congresista María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, desató una fuerte polémica. Esto escribió la legisladora a través de su cuenta en Twitter. Recibimos información de reunión entre Samper y gobierno evaluando dar asilo a Maduro y su familia por petición de UNASUR. ¡Qué peligro! Ante la supuesta opción de asilo para Nicolás Maduro en Colombia, que estaría gestionando UNASUR, el secretario general del organismo, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, reaccionó a través del mismo medio. La versión de la congresista uribista María Fernanda Cabal sobre un supuesto asilo al presidente Maduro son absolutamente falsas. A los mensajes de Samper se sumó la reacción de la Cancillería colombiana, que también desmintió la información de Cabal. Es falso lo que dice María Fernanda Cabal, que Colombia evalúa dar asilo al presidente Maduro. Eso es mentira. Sin embargo, en medio de esta polémica, no resultan descabelladas las discusiones abiertas en diversos sectores políticos y de opinión sobre el futuro de Nicolás Maduro. El incierto camino.
Al proclamado mandatario, tras unas cuestionadas elecciones en abril de 2013, el escenario no le resulta fácil tras el revés electoral legislativo de diciembre pasado. La mayoría opositora en poder de la Asamblea Nacional no vislumbra a Maduro culminando su mandato en 2019. Sobre la mesa está el proyecto de enmienda constitucional que busca recortar en 2 años el mandato presidencial, lo que implicaría convocar a elecciones anticipadas. Otra alternativa a la que le apostaría la oposición es la de convocar a un referendo revocatorio, pero quizá lo que más causa inquietud es la posibilidad de una renuncia de Nicolás Maduro, camino que no descartan incluso sectores del chavismo conscientes del descontento de la población frente al gobierno de Nicolás Maduro. Descontento que evidencian las encuestas. En 2013, la aceptación de Maduro era del 54,4%. En el segundo semestre de 2015, su popularidad se desplomó a un 20%. Invitamos a nuestros televidentes a que participen del programa de hoy y de nuestro tema de análisis en la noche. Hoy les hemos planteado la siguiente pregunta que ustedes están viendo en la parte inferior de nuestra pantalla. La oposición plantea 2 salidas constitucionales para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. Un referendo revocatorio que ha propuesto Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición, y una enmienda constitucional que tendría que ver con acortar no solamente el periodo presidencial, sino también el periodo de la Asamblea y el Tribunal Superior de Justicia en Venezuela. ¿Con cuál de las dos está usted de acuerdo? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados en la noche de hoy. Hasta ahora conecto en Miami, Florida, con Castro Cando. Es un destacado periodista de investigación, autor del libro Chavistas en el Imperio. Es un venezolano radicado en los Estados Unidos hace 17 años. Señor Castro Cando, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muy buenas y muchos saludos a toda la audiencia. También saludo a Pedro Patiño desde otra arista, desde otro ángulo del análisis. Él está en Valencia, en el Estado Carabobo, está vía Skype con nosotros, es director de la Red Bolivariana y es un reconocido analista político. Señor Pedro Patiño, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Gracias por la invitación. Un saludo a tus televidentes. A usted por estar con nosotros. Voy a comenzar con Castro Cando en Miami. Señor Castro, veamos en este informe que presentamos al inicio de este programa esas versiones que indican que Nicolás Maduro estaría en este momento contemplando eventualmente su salida del poder, y no solamente su salida del poder, sino que estaría buscando asilo en otros países. ¿Qué información tiene usted sobre esto? Bueno, en primer lugar, yo diría que Maduro está enfrentando una de las circunstancias más extraordinarias, más complicadas, más complejas de todo este periodo de chavismo en Venezuela, que ya va para 17 años. Y uno de los rumores intensos que se ha corrido estos últimos días, incluso cambian por horas, es la posible negociación que está conduciendo Nicolás Maduro y un equipo, donde por cierto pueden haber hasta también figuras internacionales, para lograr salir del poder de una manera menos traumática y se ha acogido en algún país con la figura del asilo político. Lo que tenemos entendido hasta ahora es que ha intentado hacer unas negociaciones. Hemos tenido acceso a fuentes que nos han asegurado que posiblemente el Vaticano está jugando un papel muy importante, y hay una razón que es importante que se conozca. El secretario de Estado del Vaticano, antes de asumir la posición de secretario de Estado del Vaticano, que sería el segundo más importante, estuvo de nuncio en Venezuela y conoce como nadie la situación que está pasando en Venezuela. La conoce de cerca, de la propia experiencia, y está jugando un papel muy importante. Luego hay otros factores, posiblemente otros gobiernos que están trabajando, y yo creo que tiene sentido, porque Maduro está en este momento como viendo a cierta distancia un tsunami con unas olas de 30 metros de altura que se le viene encima. Debe tener, sin duda, si no tuviera un plan B, sería una persona totalmente perdida. Pero Castro, en las últimas horas ha trascendido, por ejemplo, que en Colombia la representante del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, a través de su cuenta de Twitter, ella aseguró tener información según la cual Nicolás Maduro estaría
solicitando o buscando ese asilo en Colombia a través de UNASUR. ¿Qué otros países estaría buscando el mandatario venezolano si decidiese dejar el poder y salir de Venezuela? Bueno, Maduro ha hecho esfuerzos, por ejemplo, con Rusia. Hay una relación especial con el grupo, digamos, que rodea. Hay asesores importantes de Patín, como por ejemplo Igor Sechin, que fue una persona clave de Putin, que estuvo mucho tiempo en Venezuela. Rusia es una opción. La otra opción es Francia, donde el chavismo ha tenido siempre un grupo de cabilderos muy influyentes. Pero lo que se ha comentado hasta ahora es que no hay por parte de Francia ni por parte de Rusia una respuesta. Luego vino esta versión de Colombia. Por supuesto, el gobierno colombiano la desmintió, pero no podía ocurrir de otra manera. Yo creo que cuando un gobierno anuncia oficialmente que está negociando el asilo político, prácticamente esto pudiera desencadenar un caos preocupante. Lo interesante de la información que está circulando es que dentro de la petición de asilo está siendo también incluida la posibilidad de una especie de inmunidad para Maduro y su familia, y esta es la parte probablemente mucho más complicada porque, como se sabe, Cilia Flores, los sobrinos de Cilia Flores están siendo juzgados en Nueva York en estos momentos por un caso de narcotráfico muy complicado. Luego está el sobrino que también está implicado o siendo investigado en este caso por razón de lavado de fondos del narcotráfico a través de PDVSA. Se llama Eric Malpica Flores. Y luego hay posiblemente otros familiares de Cilia Flores que también están metidos en lo que se piensa que es una gran organización para procesar dineros mal habidos, por decirlo así. Señor Ocando, permítame, voy a Valencia, en el estado Carabobo, en Venezuela, con Pedro Patiño, desde otro ángulo de la información. Señor Pedro Patiño, yo quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes cuál es el estado en este momento de Nicolás Maduro al interior del chavismo. Es evidente que como corriente política el chavismo aún sigue siendo fuerte en Venezuela, no tan fuerte como antes, pero sigue teniendo un representativo apoyo popular. ¿Nicolás Maduro en este momento es reconocido como el líder que necesita el chavismo al interior de sus filas? Por supuesto, es el presidente del partido, o sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela, es el presidente de la República constitucionalmente. Y bueno, toda esa orquestación de esos rumores y bolas y ollas mediáticas que se giran a través de Twitter y a través de las redes sociales, y que provienen, sabemos, de una orquestación de todos los medios internacionales que están en contra del chavismo, solamente son propuestas a nivel de propaganda amarillista, porque sabemos que el presidente Nicolás Maduro no va a irse del país. De hecho, hoy en horas de la tarde dio todas las facetas de las medidas económicas sobre la emergencia económica que va a actuar para paliar la grave crisis que tenemos. Y entonces un presidente que hace ese tipo de reunión, se habla en cadena al país sobre las medidas económicas que va a efectuar para paliar la grave crisis que tenemos, no va a estar pensando en irse del país. Es algo totalmente contrario, ¿no? Y ahora bien, lo que opina digamos, a nivel internacional, los medios de comunicación es totalmente agarrado por los pelos. Ni Nicolás se va a ir para China, porque ¿qué va a hacer en China? Muy lejos. Rusia igual, y Colombia menos. Colombia sabemos la diferencia ideológica que tiene con el presidente Santos. Es decir, que todo esto es una olla mediática, una más de la que vendrán, para tratar de minar la conciencia del chavismo y que veamos al presidente Maduro como un prófugo, como un presidente anodino de que quiere irse del país a esconderse. Señor Patiño, no sé por qué. ¿Y qué decir, por ejemplo, frente a la situación que enfrenta en este momento en términos políticos, en términos sociales y en términos económicos Venezuela? Hay una gran diferencia entre lo que sucedía en la época de Hugo Chávez y lo que está sucediendo en este momento con Nicolás Maduro. ¿No hay una autocrítica al interior del chavismo de lo que está sucediendo y que de alguna manera se representó en los resultados electorales del pasado 5 de diciembre, en donde el chavismo perdió el control de la Asamblea Nacional de Venezuela? Sí, hubo una autocrítica, inclusive el presidente Maduro, a través de los 14 motores
que se van a aprobar o ya fueron aprobados con la ley habilitante de la emergencia económica, se reunió con todo el aparato productivo privado, estatal, ¿verdad?, comunal, y ha hecho hoy una rueda de prensa de más de 3-4 horas especificando, analizando y dictaminando lo que vamos a hacer a futuro en lo económico y en lo social. Es decir, un presidente que está haciendo eso el día de hoy no puede estar pensando montarse en un avión y fugarse al exterior.